Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por la red Canal 11 en la ciudad de Huancayo y a nivel internacional por Virtual Televisión. Una vez más enlazados con el mundo, gracias a la magia de Internet. Camino a lo que van a ser las distinciones honoríficas 2023 próximamente aquí en nuestra ciudad capital en Lima, Perú. Hoy tenemos un invitado directamente desde el estado de California, en el llamado Imperio. Él es de origen venezolano, eh, proviene entonces de la contraparte del antiimperio. Pero más allá de eso, pues es un muchacho que está hoy de plácemes, 36 años cumplidos, justo hoy. Vamos a saludarlo en el día de su cumpleaños, vamos a conversar con él para que nos comente un poco, por ejemplo, su salida de Venezuela, sus estudios de Derecho, máster en Derecho, más allá de la Universidad Santa María, su universidad en Caracas, en Walmart, en Inglaterra, y luego también su actualidad de estudio de Derecho Comparado en la Universidad de California. Bienvenido, Rafael. Coméntanos un poco sobre precisamente ese periplo de salidas de tu país dentro de lo que significa la parte de prepararte, ¿no?, para el futuro. Hola Jorge. Principalmente con respecto a corregirte lo que viene siendo la universidad, porque aquí Walmart es un mercado Ajá. en Estados Unidos, es Bournemouth Ah, Walmart. en Ajá. Inglaterra. Ok. Ajá. Entonces en Bournemouth, bueno, me salí hace 12 años de Venezuela, posteriormente me fui a Inglaterra, estuve por allá 12 años aproximadamente, bueno, 11 años aproximadamente. Estudié mi posgrado, mi maestría de Derecho Público Internacional relacionado con lo que viene siendo los derechos humanos. Y posteriormente me vine para acá, para Estados Unidos también, a hacer exactamente lo mismo, seguir trabajando en aras de ayudar a las personas que más lo necesitan. Ajá. ¿Cómo recuerdas el periodo que estuviste ya hace 12 años, ¿no? En las postrimerías de Chávez, inicios de Maduro, algo que nos puedas mencionar al respecto. Bueno, sinceramente yo no me acuerdo mucho con respecto a las cosas, ya que cuando estás en lo que viene siendo eh, joven, eh, estás estudiando, ves que hay marchas, ves que hay otras situaciones políticas, oposición, gobierno. Entonces, yo me mantuve como al margen con respecto porque me quería graduar. ¿No Eh, fuiste de los que participaban de las marchas? ¿No fuiste de los que Sí, te invitaban, sí o posteriormente, no? sí. Sí. Posteriormente comencé a participar en lo que venía siendo, por lo menos el cierre del canal de RCTV. Ujú. Para ese tiempo estaba creo que cuarto semestre de Derecho. Eh, ya se veía como que un cese a lo que venía siendo la libertad de expresión en Venezuela. Eh, ya comenzaron a salir del país muchos de mis compañeros. Y nada, yo esperé graduarme para poder también hacer lo mismo. Durante el tiempo que yo salí de Venezuela fue el tiempo donde Hugo Chávez había fallecido y Maduro había agarrado el gobierno de, de Chávez para ese tiempo. No estuve mucho tiempo ahí y lo que hice fue prácticamente salir y comenzar a ayudar a las personas desde Inglaterra, que gente que se iba a España, a Inglaterra, a Francia, a Alemania, Portugal, ayudarlas cómo hacer su proceso de asilo, cómo hacer sus procesos de inmigración, cómo hacer para estudiar. De igualmente, junto con la mano con mi padre que estuvo el día viernes contigo también, Ujú. eh, comenzamos a hacer algo que era un tema tabú aquí en Estados Unidos, que era la inmigración también, ayudar a los venezolanos. Posteriormente, se corrió la voz y era yo ayudando desde Europa, mi papá desde aquí, desde Estados Unidos, hasta que después de que me gradué, eh, de mucho pensarlo, por supuesto, me vine para Estados Unidos a lo mismo.
Ajá. Ahora, ¿siempre fue un plan esa circunstancia que se te ha presentado en tu vida o los planes eran específicamente Venezuela por ejemplo, Eh, graduarte en la Santa María, de repente salir a prepararte afuera, pero volver y seguir Correcto. allá? Eso es Ujú, lo que todo estudiante tenía en la mente al momento de estudiar en Venezuela. Era graduarte, cualquier profesión, hacer tu maestría en España, en Salamanca, en Estados Unidos, en Harvard, en Oxford, en Inglaterra, y después volver con esos conocimientos a ayudar de nuevo, a contribuir a lo que venía siendo Venezuela. Pero las circunstancias cambiaron totalmente, la gente comenzó a salir de Venezuela huyendo por una caracterización de oposición y por supuesto yo no volví tampoco. ujú. Eh, ¿Costó esa decisión? ¿Fue difícil? Muchísimo, muchísimo porque tenía toda mi familia en Venezuela. Hoy en día toda mi familia ya vive fuera de Venezuela. Entonces sí fue bastante difícil, especialmente dejar a tu familia atrás, dejar a tus amigos, al círculo de amigos que normalmente tú convives, dejarlos atrás. No había tanta comunicación, había, gracias a Dios, teléfonos igual, pero no sé, ¿sabes? La diferencia horaria, no, ¿sabes? Comienza a pegarte muchísimo el cambio. Pero yo creo que nosotros los hispanohablantes somos muy resilientes y nos adaptamos a cualquier cosa precisamente para evolucionar. Ujú. ¿Y ya tenían una preparación, por ejemplo, en el inglés y cosas así, o han tenido No, que ir contra la corriente? no. Yo salí de Venezuela a estudiar también. Yo dije, bueno, nada, yo estudio y vuelvo. Comencé a estudiar inglés, pero vi las circunstancias de Venezuela, comenzaron a, a perseguir a mi familia, y de verdad que no pudimos volver. Ninguno de nosotros los que estábamos afuera pudimos volver. Ujú. Bueno, es parte del panorama que hemos leído a nivel de la migración que ha habido de venezolanos hacia el mundo. Pero Correcto. los críticos a veces dicen, no, pero esta gente era gente de, bueno, los críticos, tú ya sabes, ¿no? De cierta tendencia, Claro. eran los escuálidos, ¿no? O sea, la aristocracia. ¿Tú crees que tu familia verdaderamente era aristócrata en Venezuela? Para nada. Nosotros vivíamos en el oeste. Ajá, El oeste de Caracas es donde prácticamente estuvo todo lo que viene siendo Maduro, Cilia Flores, Chávez no, porque Chávez viene de Barinas, pero nosotros éramos clase media baja, no éramos clase media alta. ¿exactamente qué parte de Caracas? Yo vivía en San Martín, Artigas. Martín, en Sí, Artigas. la, Zona un la poco roja, urbanización, sí, bastante. La urbanización se llama La Quebradita. en la quebradita. Ajá. Ya, ya. Entonces, te podrás imaginar que La Quebradita no es un Altos de Latillo o la Bonita Country Club o Claro. no, para nada. Ajá, Con mucho esfuerzo nosotros logramos salir y establecernos y seguir estudiando, porque es lo que yo digo, la resiliencia y la evolución que tú tienes es lo que hace parte de ti. ajá. Ahora, ¿cómo hicieron para financiarse? Si vivían en la quebradita, tenían al menos una Yo, laboriosidad, seguramente, un buen trabajo para poder yo por lo financiar. menos trabajé desde los 17 años en los tribunales. Ya. Antes de eso yo vendía ropa, Ujú, un mercado que se llama Mercado de San Martín. ajá, Los diciembre, los veranos, vendía ropa. ujú, Después entré a los 17 años a los tribunales. Ahí en los tribunales estuve hasta los 21. Yo era asistente de tribunal. Posteriormente fui escalando posición de acuerdo a los estudios hasta que fui juez asistente, o juez auxiliar en este caso. Y
Posteriormente de juez auxiliar, fue cuando ya decidí hacer mis estudios en otros lados. Ujú. En aquel tiempo, ¿en algún momento te cautivó el sistema? ¿En algún momento lograste tener alguna expectativa positiva de lo que planteaba, por ejemplo, Hugo Chávez? ¿O no alcanzaste a percibir eso? Lo que pasa es que cuando te crías prácticamente, porque, ¿sabes? 17 años es criarte dentro de un sistema judicial. El sistema judicial en Venezuela, yo trabajaba la parte civil, mercantil, tránsito y bancario. Como bien sabe, es bien conocido que el civil es la columna vertebral del derecho. Y, y prácticamente para ese tiempo, los jueces que estaban, la mayoría habían sido jueces de carrera. Jueces no por, se postulaban ellos mismos y de acuerdo a sus conocimientos, era que podían ser jueces. Actualmente ya eso desapareció, el concurso de oposición se llama. Ujú, Eso de hecho se desapareció hasta en el Tribunal Supremo de Justicia, que tú hacías un concurso de oposición y por tus credenciales, más tu buena conducta, más eh, de acuerdo a los estudios que hayas hecho, podías ser magistrado. Para ese tiempo había mucho conocimiento, actualmente no los hay. Eh, no llegué a estar cautivado por lo que venía siendo el gobierno, para nada. De paso que el gobierno que se estaba instaurando era muy nuevo, comenzaron a abrir universidades en las cuales no tenían capacidades para ser universidades como tal. Y bueno, ahí comenzó el desastre también universitario. ujú. Ahora, estudiaste en una universidad de paga, o sea, Santa María hay que pagar, ¿no? Sí, correcto. ¿Por qué no ingresaste a las nacionales? ¿Por precisamente rechazo a lo que planteaban? Para Porque, nada, no, ¿no? no. Lo que pasa es que yo pienso que a los 17, 16 años es muy difícil definir qué es lo que quieres en realidad, ¿no? ¿A dónde vas dirigido tu carrera o tu vida? Se dice que tienes que hacer ejercicios de vocacionales, de manera de que te vayas ubicando en algún ramo. Yo me ubiqué directamente en el derecho, era porque mi papá ya era abogado para ese tiempo. Eh, Era una de las carreras más económicas. Yo presenté para la eh, Nacional de la Universidad Central de Venezuela. Yo presenté psicología y presenté derecho. Por supuesto, todo el mundo quiere entrar a esas dos. No hice prueba interna, solamente hice algo que se llama CNU, que ya no existe tampoco en Venezuela, que es donde tú prácticamente presentas una prueba general de acuerdo a tu promedio, es que puedes entrar, pero eso es a nivel nacional. O sea, hay gente que tiene excelente promedio y no entré a la universidad pública. Con esfuerzo de mi abuela, mi mamá, mi papá, el esposo de mi mamá, mi padrastro, me pagaron la universidad y posteriormente yo ayudaba también cuando comencé a trabajar. Ujú. Bueno, luego se da ya tu salida, ¿no? Tu salida recurre al dólar paralelo que planteó Chávez. ¿Eso te ayudó de alguna manera, no? Eso ayudó en el sentido de que por lo menos yo vendí un carro y el carro fue un coche. No sé cómo se le dice en Perú a los carros, Ujú. coche. Sí, sí. Sí. Ok. Ujú, Este, yo vendí un carro para ese tiempo y fueron como $3,000, algo así. ujú. Era bastante dinero para poderte mantener durante 7, 8 meses aproximadamente. Ah. O sea, el dólar viajero lo llegaste a aplicar para poder obtenerlo a buen precio, al menos, ¿o no? No, eso fue dólar negro. Ajá. Ah, fue dólar negro, ¿no? Sí, sí. Pero tu financiamiento de salida sí tenía todavía en ese Dólar, tiempo dólar negro. negro, nada más. Porque por aquellos tiempos, pues mucha gente salió aprovechándose de esas posibilidades que tenía, ¿no? Que daba
el gobierno Correcto, de... sí, había muchas posibilidades con respecto a eso. Eh, ya tenían más de 5 años haciendo lo que decían que era el raspar el cupón. Ujú. Hacían turismo muchos, ¿no? Mucho turismo, mucho viaje. Viajaban. Ujú. Ajá. Y Y regresaban con el dólar, en con el el dólar dólar. negro, lo convertían en bolívares y tenían un dinero extra, ¿no? Correcto. Hasta que finalmente se quitó toda esa posibilidad, ¿no? Actualmente no existe Todo. nada de eso. Ujú, Actualmente no existe eso para estudiantes y eh, las personas en general. No, no tienen ya el acceso porque eso lo quitó, si no me equivoco, Chávez. ujú, Eh, actualmente solamente lo tienen empresas y ujú, son directamente con el gobierno de- del Banco Central de Venezuela. Con eso es que se hace el negocio como tal. ujú. Siempre tienes contacto, me imagino, con amigos, gente que ha estudiado contigo, o quedan muy pocos, casi todos han salido. ¿Cómo ves esa diáspora? Eh, es difícil definirte eso porque tengo, por supuesto, amigos que dicen que está muy Está bien, mejor, está mejor, ¿no? sí, que está mejor, que ha fluido más, pero también tengo otras personas que dicen que de acuerdo a la zona donde vivan, también les cuesta un poquito más. Entonces, Ujú. ¿A quién le crees? ahí ¿A quién le crees tú? a todos, porque es de acuerdo a la zona donde vivas. Eh, actualmente la zona del oeste sufre menos que la zona del este, pero siguen sufriendo. Entonces, este, para mí es sufrimiento total. Eso de que tienes aquí o en cualquier parte de Europa, tienes agua y luz todos los días, tranquilamente te puedes bañar, supermercados abiertos y si no bodegones, allá es muy difícil que los tengan. Entonces, por eso te digo, o sea, le creo a todo. Ujú. Y dentro de las partes femeninas, por ejemplo, la madre, ¿no? La hermana, no sé, si eres casado o tienes novia, ocupó tal vez un rango importante a la hora de salir de Venezuela. ¿Cómo fue ese Sí, dolor? sí, sí, fue bastante traumático, como quien dice, porque lógicamente cuando yo salgo me despido de mi madre, de mi hermana y de mi familia en el aeropuerto, teniendo una esperanza de que fuera a cambiar algo en Venezuela, cuando el día que salí. Pero se abren otras realidades y cuando estás en otro país distinto al tuyo, definitivamente dices, comienzas a hacer comparaciones y comienzas a decir, ¿qué pasaría si esto estuviera en Venezuela? ¿Y qué pasaría si esto también estuviera en Venezuela? Esta tecnología que tuviéramos en Venezuela, seríamos un país primer mundista en vez de tercer mundista. ¿Pensaste en aquel momento que esa salida era irreversible o tenías esperanza de que era simplemente una salida, que pronto tu retorno iba a ser próximo? Te soy sincero, siempre he tenido la esperanza de retornar a Venezuela. Siempre he tenido la esperanza de que efectivamente se haga algo con respecto a las cosas que están en Venezuela mal. Lógicamente, no, no será en 1 o 2 generaciones. Esto durará muchísimo más tiempo para poder arreglar lo que viene siendo Venezuela. ¿Ok? Eh, desde mi punto de vista, por supuesto. Pienso que eh, ya la política en Venezuela está muy, 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 muy vieja, muy vieja. Y creo que le falta mucho estudio a la política, le falta mucho estudio al gobierno, le falta mucha salida, le falta cosas de generalidad como tal. De verdad que actualizaciones que hacen falta en el gobierno de Venezuela, de verdad que hace falta, tanto en la política como en el gobierno, oposición y gobierno, las dos.
Ujú. Todos estos estudios que estás recibiendo en el exterior y la experiencia más que nada incluso del trabajo, ¿no? Sí, Porque correcto. ya tú estás haciendo algo de ejercicio, quizás no a fondo, pero sí me imagino asesorando, ¿no? Allá en Estados Unidos a las personas en materia legal. Eso puede ser una contribución a futuro para tu país. Si volvieras en algún momento, ¿crees que podrías incluso animarte a introducirte en una limpieza de lo que significa la parte política? Porque políticamente siempre hay que pensar, aunque no nos guste, pero las soluciones son políticas en América Latina. Es como te dije anteriormente, sí pensaría en una posibilidad de hacer una limpieza, pero una limpieza con respecto a, a los estudios, porque hay muchísima gente preparada, muchísimo más que yo, que puede estar dentro de la política, que tiene ánimos de estar en la política y, y definitivamente diría que hace falta eso en Venezuela. Eh, no soy la persona más idónea de decirte que AD, COPEI, todos los partidos actualmente no sirven para nada, porque definitivamente yo no viví lo que esa gente vivió anteriormente. Yo soy una generación nueva eh, dentro de lo que viene siendo el espectro político en Venezuela, pero sí sé lo que querría para Venezuela, sé lo que querría para el futuro y mi país natal. A lo mejor es lo que tuvo muchísima gente, como por lo menos mi padre, mis abuelos, que tuvieron una Venezuela de también inmigrantes, porque migraron para allá portugueses, españoles, italianos, estadounidenses, peruanos, colombianos, ecuatorianos, porque Venezuela antes estaba en una muy buena posición. Ujú. Ahora, en el caso de vivir, claro, la experiencia siempre es bueno, ¿no? Pero los estudios sí te dan algún acercamiento, por ejemplo, a lo que puede haber sido aquel periodo donde todavía eras joven o adolescente y andaba por ahí Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, ¿no? Andaban todos esos gobiernos anteriores a lo que ha sido ya la presencia de Chávez y actualmente de Maduro. En en tu análisis que haces, ya que estás dentro de lo que significa la justicia, ¿cómo has visto o cómo analizas esa circunstancia? Por ejemplo, para el caso del presidente Pérez, pues se accede incluso a la posibilidad de que dentro del ejercicio del poder se pueda llegar a juzgar, ¿no? A un presidente, ¿no? Una figura que actualmente prácticamente es imposible, ¿no? Eh, una serie de circunstancias que han venido cambiando, ¿no? Dentro del espectro de la justicia. Si vas periodo por periodo, ¿con cuál te quedas o cuál es tu análisis respecto a esa evolución o involución en Venezuela? Sinceramente, de verdad no me quedo con ninguno. Mm, ¿Por qué no me quedo con ninguno? Porque, eh, ¿qué es lo que pasa con respecto a lo que planteas? Eh, Desde mi análisis, por supuesto, y con todo respeto, es que eh, las personas no estudiaban, no sabían lo que venía siendo los derechos y sus deberes. Para ese tiempo no se sabía que podías acusar a- al presidente de Venezuela, o sea, no es algo imposible. De hecho, lo vemos actualmente con los casos de Trump, pero anteriormente aquí era Nixon, por poner un ejemplo. Entonces, decirte que me quedaría con algún gobierno de Venezuela, sinceramente no. Todos tienen que pasar, todos tienen que evolucionar, todos tienen que dejarnos algo. Lamentablemente para mí los gobiernos lo que han dejado son cosas malas, el robo, la corrupción, el hecho de la burocracia. Yo hago mucha comparación de acuerdo al análisis que me dices del derecho. Y cuando se comenzó a implementar
lo que venía siendo las audiencias virtuales en Venezuela. Ya Estados Unidos, Inglaterra, Alemania tenían aproximadamente 7 años utilizando esas audiencias virtuales, precisamente para darle paso más rápido a lo que venía haciendo esos hearing o master hearing para que se hicieran las decisiones. Amparos constitucionales, evidencia de pruebas, cadena de custodia, todo eso se venía trabajando el triple eficiente de lo que se trabaja en nuestros países latinoamericanos. Ujú. Ahora, cuando llegas a un lugar donde, por ejemplo, recientemente se ha aprobado la pena de muerte, creo que en el estado de la Florida, ¿no? Coméntanos, ¿cómo aprecias eso? ¿Crees que en algún lugar, en este caso específico de Latinoamérica, Venezuela, se podría llegar a esas instancias? Estás en el primer mundo y se aplica la pena de muerte. En el tercer mundo, que es Venezuela, y creo que en el inframundo, porque tercer mundo era, pero con lo que está pasando últimamente, pues ya estamos bajo tierra para el caso venezolano. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo lo No, vives? Hay mucha crítica en Estados Unidos, por ejemplo, respecto a lo que recientemente se ha dado, ¿no? En el estado de la Florida. claro, sinceramente no te puedo hacer un análisis correcto con respecto a lo que viene siendo la pena de muerte, ¿no? Ya entraríamos en un tema bastante delicado con respecto a eso. Eh, lo que sí te puedo decir es que Estados Unidos, dentro de su constitución, es lo máximo, o sea, es la jerarquía máxima aquí. Y dentro de lo que viene siendo la constitución, no establece lo que viene siendo el derecho a la vida. Entonces, precisamente la gente se dice, ajá, pero el derecho a la vida, ¿dónde están los derechos humanos? Los derechos humanos son accesorios ante la Constitución de los Estados Unidos. Sí te establece algo con respecto meramente como de costumbre, ¿ok? Que es las buenas costumbres, el hecho de que no hagas las cosas que no te gustan que te hagan y ese tipo de cosas, pero no te dice que no tienen derecho a castigarte fuerte, fuerte. Eh, para ese tiempo, por ponerte un ejemplo de, de mis estudios viejos, una de las primeras leyes fue el Código de Hammurabi, ¿ok? Que el ojo por ojo, diente por diente. Matas, tienes que ser eh, asesinado o te cortan un dedo, te tienen que cortar la mano completa, por lo menos. De ahí salen las leyes y todavía se siguen aplicando en muchas partes del mundo. Con respecto a ese inframundo, yo creo que todos los países los estamos sufriendo. Venezuela está en la palestra, pero no es el único país que lo sufre. Lo sufre Chile, lo sufre Perú, lo sufre muchísimo Brasil, especialmente con sus favelas, lo sufre eh, Honduras, ya que yo tengo una comunidad inmensa de hondureños también pidiendo por ayuda de los gobiernos para que se pueda salir adelante. Ajá. ¿Y cuál es la ayuda que más te piden en los últimos tiempos a propósito de Eh, que se ven las calles atosigadas de migrantes, por ejemplo, en Nueva York, en varios lugares? No hay posibilidad de que la gente, por ejemplo, ahora pueda ingresar a la Florida como lo hacían antes, ¿no? Ahora hay mayor supervisión, ¿no? Incluso hay penas, creo que para el que lo aloja a un indocumentado. Siempre, Coméntanos. siempre han estado las penas pecuniarias como tal. Eso no es nuevo. De que si tú alojas a alguien indocumentado, no es nuevo si tú le das trabajo a alguien que no tenga papeles, no es ni siquiera aquí en Estados Unidos. Yo hago una comparación también en Inglaterra y en Inglaterra es exactamente lo mismo. La cuestión es que muchas de las personas van buscando otra cosa que no sea su gobierno, no sufrir de hambre, no sufrir de la corrupción que tienen, no tener un mejor futuro y ellos ven un mejor futuro directamente en otros países que no sean los de ellos. ¿Ok? La ayuda que nosotros le prestamos trabajamos con organizaciones precisamente para poder brindarles dentro de lo que cabe comida o estadía. ¿Ok? Y tener un estatus dentro del país. Así sea pendiente, pero lo que pasa en Venezuela es efectivamente verdad, lo que pasa en Honduras, lo que pasa
en El Salvador. Es verdad lo que es el abuso de los derechos humanos, es la corrupción, es la falta de un gobierno estable y que efectivamente se acabe con lo que viene siendo las bandas delictivas, que muchas veces están patrocinadas por el mismo gobierno. Ajá. Y las ayudas que le dan es alojamiento, comida, qué es lo que le logran conseguir a los Eso que... es sí, lo acabo de decir, el alejamiento, las comidas, pero mediante a fundaciones, organizaciones no gubernamentales, eh, parte del gobierno también presta ayuda. No es completamente porque precisamente se debe a muchos estados, pero sí tienen sus ayudas también aquí. Los cubanos tienen una manutención, precisamente cuando ellos llegan aquí a los Estados Unidos y solicitan su manutención precisamente porque eh, tienen otros tipos de derechos. Es de acuerdo al caso también de, de manera, no te puedo generalizar, porque todos los países tienen como una ley distinta o algo que le aplica distintamente a cada caso. El caso venezolano, puntualmente, ¿qué le dirías tú a una persona que está, por ejemplo, ahorita a punto de introducirse a los Estados Unidos, cruzando las fronteras, que tenemos a varios que nos siguen, incluso desde México, se reportan muchas veces? ¿Qué les recomendarías? Es una pregunta bastante difícil, ¿ok? Porque de recomendarte, eh, de acuerdo a la situación, Jorge, sinceramente. Muchas personas vienen a los Estados Unidos pensando que este es el sueño y que aquí los van a cumplir todos. A lo mejor ya pasaron su sueño en Panamá, lo pasaron en México. Este, yo te puedo recomendar o le puedo recomendar a las personas que han salido de Venezuela que traten de hacer lo mejor posible. ¿Okay? La solución no es en Estados Unidos, la solución es efectivamente estar en un país donde te puedas estar seguro, ¿ok? Donde la política eh, te arrope a ti también como débil jurídico y que puedas hacer tu vida o la vida que siempre has deseado, ¿ok? No tiene que ser Estados Unidos. Eso es lo que yo diría en este momento. Ajá. Pero diríamos que las leyes eh, con relación a los últimos tiempos han ido mejorando en apoyo de venezolanos en Estados Unidos o Sí, al revés, al de revés. hecho, no han ido en detrimento, han ido más bien mejorando en cuestiones de, por lo menos acá, de salir un Temporary Protection Status, que es que ellos pueden estar dentro del país, ellos pueden, los que ingresaron antes del 30 o 31 de julio de este año, eh, que no tengan ninguna felonía, eh, ellos pueden estar, solicitar su TPS como tal. Eh, Diciéndote esto, eh, podrían solicitar un permiso de viaje. Lógicamente, el permiso de viaje, hay unos analistas que dicen que sí pueden regresar a Venezuela si tienen un TPS. Yo particularmente he visto el, lo que viene siendo el comunicado del fiscal general y de acuerdo al fiscal general se dice que no se puede salir a, a Venezuela o al país de donde provienes, precisamente porque estás pidiendo protección del, del gobierno americano. A diferencia de Honduras, que ellos tienen un TPS también, que es totalmente distinto. Ellos sí podrían volver a su país. Ujú. Y para el caso de Argentina, por ejemplo, que también hay bastante Argentina por su crisis que vive en los últimos tiempos, ¿manejas alguna información puntual de la La, ley americana para ellos? por los momentos, no manejo No. o no ha salido a la palestra lo que viene siendo algo, perdón, para los argentinos. Ujú. Este, lo que sí hacen es su visa de trabajo o su visa de talento. Eso lo pueden hacer tranquilamente. Este, su visa de turismo. Pero lo que venía siendo
tendrías que estar implicado en algo político para poder solicitar asilo, tendrías que estar perseguido o algo así por el estilo, que tu vida corra peligro y que no puedas volver al país de origen. Ujú. Ya dentro de la parte de, por ejemplo, llegar allá con algunos atributos de estudio, es difícil hacer la reválida de todo aquello. ¿Qué les recomiendas en ese aspecto? Depende del estado también. Ujú. Por ejemplo, en Ohio, en Ohio te piden, no, Luisiana, te piden unas horas académicas, te piden, si no me equivoco, 14 horas académicas y luego presentar un examen que es de responsabilidad profesional, que es como el código de ética del abogado aquí en los Estados Unidos, y posteriormente presentarte el examen de la barra. Eso es lo que yo actualmente estoy haciendo. Estoy estudiando mi máster en Derecho Comparado para posteriormente presentarme en la barra en California. Ajá. Y todo esto es indispensable, lógicamente, el dominio del inglés al 100%. Tienes que dominar el inglés. Tienes que dominar el inglés. Lógicamente, estamos hablando de un país a pesar de que hay muchos inmigrantes, a pesar de que hay muchos hispanohablantes, este, es un país proveniente de anglosajón. Ujú. ¿Algunas similitudes o diferencias puntuales de repente de las que más te hayan llamado la atención en el derecho que tú estudiaste allá en Venezuela y que eso implica Latinoamérica con relación al derecho comparado que estás viendo allá en Estados Unidos? Lo que más me impresiona es que Estados Unidos, a pesar de estar garante de los derechos humanos, no lo practica porque precisamente lo más indispensable para ellos es la Constitución. La Constitución para ellos abarca lo que viene siendo lo que a ellos les interesa, que es su gente, su pueblo, su, sus costumbres, su origen, su margen jurídico. Entonces, si va en contra de la Constitución, en Venezuela, a diferencia ponerte un ejemplo, la Constitución antes era lo máximo, la jerarquía más grande, hasta que salieron leyes especiales, como por ejemplo la ley de violencia contra la mujer. Eso prácticamente era por encima de la ley de violencia contra la mujer y posteriormente venía siendo la Constitución y después el resto de las leyes. Por ponerte un análisis de lo que yo he hecho con respecto a Ujú. las leyes en Venezuela. Sin embargo, el caballito de batalla que lo llevó a la cúspide a Chávez fue precisamente su constitución, ¿no? Eh, Sí, yo he visto tantos videos con respecto a eso y me atrevería a decir que fue una de las personas que comenzó a decirle al pueblo que estudiara su propia constitución. Eh, y hubo, creo que por eso fue un margen de las personas que les creyó a, a ellos. Si tú te pones a hablar con gente que tiene años con respecto a lo que viene siendo creer en esa revolución que ellos dicen o el socialismo que ellos profesan, una de las razones principales que ellos dicen es, eh, y hago la acotación que ellos mismos dicen es, mi comandante nos enseñó a leer nuestra constitución y a saber nuestros derechos y deberes. Eh, Creo que para ellos eso fue bastante icónico. Ujú. Sí, y tanto así que muchos países vecinos piensan de que hay que empezar de esa manera. O sea, lo primero que plantea un Correcto. gobernante de esa tendencia izquierda, como pasó con Boric en Chile, es reformar su constitución, ¿no? Y claro, lanzaron la convocatoria, pero no hubo acuerdo, ¿no? Porque dentro de los planteamientos, pues habían situaciones un tanto extrañas, ¿no? Como por ejemplo, catalogar a la mujer como
persona que menstrua o persona que no menstrua, ¿no? Mm. Y de esa manera, pues, denigrarla de alguna manera, ¿no? O sea, y la gente como que reaccionó negativamente y al final Boric se quedó con las ganas de cambiar la constitución, pero no lo logró. ¿Qué puedes decir sobre esas ponencias, ¿no? Esos seguimientos que tiene el inicio de la revolución bolivariana, que algunos la quieren copiar y siendo un mal ejemplo? Wow, este, fíjate, dentro de la utopía que se plantea en lo que viene siendo el socialismo, seríamos una comunidad ideal, porque precisamente es utopía, es mentira. Si te creas esa utopía y se cumpliera como tal esa mentira, seríamos países perfectos. Lamentablemente, se ha tratado de instaurar esa mentira en muchísimos países y no ha calado, no termina de calar, precisamente porque yo pienso que es más eh, personas que se enamoran del poder, eh, delirio de poder, personas que se enamoran de esa corrupción que existe y que pueden ver tanto dinero que nunca han visto. Entonces creo que la batalla principal es con los dirigentes políticos y, y que dejan a su pueblo morir de hambre. Creo que sigue, el socialismo va a seguir siendo una utopía, bellísimo, porque se le da igualdad dentro de esa mentira a todas las personas, pero para mí es algo que es imposible, sinceramente, imposible. Porque no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo se maneja de la misma manera, no todo el mundo se crió de la misma manera. Yo te puedo decir que yo te presto mi par de zapatos, pero de repente tú a mí me dices, yo te los devuelvo rotos. A mí no me importaría, pero si yo te hago lo contrario o lo mismo, tendríamos problemas. Entonces, es de acuerdo a las capacidades de las personas, de acuerdo al análisis de las personas, de acuerdo al estudio de los individuos con respecto a las cosas. Lógicamente, pienso que hay que estudiar de acuerdo a su pueblo, irse muchísimo más allá de solamente un partido político o un gobierno que piense eh, en, en arreglarlo todo de momento, porque tampoco opino de que las cosas se arreglan de hoy para mañana. El viejo pensamiento de que Roma no se construyó en un día y de la misma manera pienso Venezuela y los países latinoamericanos y sudamericanos no van a ser construidos de un día para otro, especialmente con esos cambios de pensamiento constante. Ujú. Anduviste por allá por Inglaterra y ahora estás en los Estados Unidos y has escuchado seguramente muchas opiniones, versiones, ¿no? Por ejemplo, cuando anduviste por allá por Inglaterra, en algún momento Chávez le dio combustible a Londres, ¿no? Y de pronto los londinenses, los ingleses, podrían haber tenido algún punto de agradecimiento, no sé, o de verlo con buenos ojos al gobierno venezolano. ¿Qué escuchabas en esos tiempos y qué escuchas actualmente en los Estados Unidos? ¿Cómo lo ven a Maduro? Ok, a Maduro lo ven como un dictador, ¿ok? Pero también ven que no hay una política de gobierno absoluta, ¿ok? Precisamente hago una comparación con Juan Guaidó. Juan Guaidó, si no me equivoco, dentro de su partido también solicitó parte de lo que venía siendo la liberación de las reservas de Inglaterra a Venezuela, pero que dentro de los partidos políticos se pudieran como manejar. Y
tampoco se logró precisamente porque no hay un presidente dentro de Venezuela. Eh, no reconocen a Maduro de presidente, no reconocen a Juan Guaidó de presidente. Ujú, Prácticamente Venezuela tiene más de 4 años acéfalo. ujú. Y en aquellos tiempos, ¿qué escuchabas allá en Londres cuando estabas por allá por Para ese Inglaterra? tiempo lo que estaba era en la palestra pública los derechos humanos, ¿ok? La violación de los derechos humanos con respecto a Maduro. Eh, de hecho, para marzo del 2014, precisamente por esas políticas fue que se eliminó lo que venía siendo la visa. De, Se le comenzó a requerir visa a los venezolanos en Reino Unido, precisamente por eso, porque hubo muchos venezolanos que nos fuimos para Inglaterra, precisamente este, buscando otras alternativas de vida. Y hubo gente que pidió, por supuesto, el asilo político, hubo gente que se quedó indocumentada, que trabajaba, que hubo muchas deportaciones también, precisamente por estar ilegal. Entonces, en el 2014, el gobierno de Reino Unido dejó el libre tránsito para Venezuela. Ahora se tiene que pedir visa, los venezolanos tenemos que pedir visa para ir a Inglaterra, si quieres ir. Ujú. Y era Eso fue una de las consecuencias. muy difícil que te quedaras en Inglaterra, porque Estados Unidos y por qué no Inglaterra. No, no entendí. O sea, por qué migrar a Estados Unidos? ¿Por qué no hacer vida por el Reino Unido? ¿Es imposible? ¿Es muy difícil? No, yo duré 11 años de mi vida en Inglaterra. ¿Te cansaste o qué pasó? Hay nuevas expectativas. Creo que lo mismo que te digo, hay que ir evolucionando. Yo estudié en Inglaterra, estuve trabajando en Inglaterra, estuve trabajando en una muy buena compañía, se llama JP Morgan, JP Morgan. Dentro de esa empresa estuve 4 años aproximadamente, experiencia espectacular, pero me abría nuevos rumbos, nuevos caminos también. Seguía, mientras que trabajaba ya en JP Morgan, también continuaba ayudando a las personas con respecto a su migración. Entonces, en estos momentos me dediqué a lo que viene siendo inmigración para poder ser abogado también aquí en Estados Unidos. Ujú, No veo que solamente me tenga que quedar aquí. Puede ser que en un futuro me da vuelo para Inglaterra o quien quita que vuelo a Venezuela. ujú. Sí, bueno, finalmente ya para entrar en la parte final, tal vez algunas comparaciones en cuanto a dónde se está mejor de acuerdo a tu punto de vista. Ya sabemos que en Venezuela lo descartamos por la circunstancia atroz por la que atraviesan políticamente y económicamente, ¿no? Pero entre Inglaterra, el Reino Unido, ¿no? Y Estados Unidos, que ambos son primer mundo, ¿con cuál te quedas? Wow, una pregunta bastante difícil. Creo que en las dos, porque yo soy británico también. Entonces yo soy venezolano británico, mi papá es estadounidense, entonces tengo lo mejor de los dos mundos mal podría decirte que me quedara en un solo lugar y también tengo mi corazón en Venezuela. Ujú. ¿Cómo ves cómo se escucha la situación de conflicto que hay actualmente entre Israel y Palestina y aquello que todavía está latente entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo ves el conflicto bélico? Estados Unidos es un país de migrantes, ¿no? Y hay muchos ciudadanos de esos países y seguramente que hay un contrapunteo de opiniones. ¿Qué es lo que tú estás captando en los últimos tiempos? ¿Cuál es la Eh, tendencia? ¿La tendencia la, cuál ten- es? la tendencia es al apoyo a Israel. Esa es la tendencia que hay ahorita en los Estados Unidos. De hecho, ayer fui a pasear en moto y en las calles había gente eh, en apoyo a Israel, con sus banderas, con sus pancartas, en apoyo a Israel. Por supuesto,
con respecto a lo que viene siendo entre Rusia y Ucrania, Reino Unido está muy, 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 muy apegado a lo que viene siendo Ucrania. Este, apoya mucho a Ucrania igual que Estados Unidos. Ujú. Y en el conflicto, básicamente se espera pues la pacificación, ¿no? Más allá de que se siga en ciernes con los ataques y las respuestas de ambos bandos, ¿no? Mal te podría decir una salida pacífica por los momentos, ya que están en plena, en plena guerra, Mm, eh, tienen ofuscación todavía de lo que ha pasado y acontecido en Gaza. mm, Entonces, creo que al final se darán los términos para buscar esa parte de la paz. Pero por los momentos lo que la gente quiere es guerra. ujú. Y la identificación de Venezuela es con Palestina, es con Rusia, ¿no? Esa situación, tal vez a la hora que hay una conversación con un venezolano hay que tomar sus reservas, porque puede ser que se trate de un personaje identificado con esa posición. ¿Hay esa tendencia, tú crees, a considerar así el pensamiento venezolano del gobierno en genérico con todos los venezolanos o no? Yo no creo porque sinceramente Venezuela está mal como para estar peor. Entonces, creo Sí. que una opinión creo que no hace daño, pero un fanatismo lo hace. Una opinión es una opinión, un análisis es un análisis tuyo, Pero nuestro. lo de Venezuela es un fanatismo, ¿no? O Pero lo de da la Venezuela impresión. es un fanatismo y es parte de lo que yo pienso que se debería de erradicar. Pero no solamente con el gobierno de Maduro, sino también con la oposición, un fanatismo. Pienso que hay muchas alternativas más que solamente la vieja escuela. Lo que pasa es que nuestra generación, nosotros los jóvenes que nos seguimos preparando, no hemos vuelto, pero en algún momento volveremos y Venezuela será muchísimo mejor de lo que es Ujú. ahora. Bien, bueno, eh, han escuchado ustedes a Rafael Indriago, que está siendo nominado para la distinción honoris causa de este fin de año, y simplemente a sus 36 años, que hoy los cumple, te deseamos muchos más de vida y que te dé pues el tiempo para volver, ¿no? A reverdecer viejos laureles, ¿no? Porque hasta hace muy poco nada más se tenía a Venezuela como un ejemplo incluso de democracia para América Latina, para un ejemplo incluso también de economía, ¿no? Porque económicamente pues había una bonanza, ¿no? Con el dólar 4.30 en su mejor momento, pero todo eso se perdió. En algún lugar está por ahí extraviado. No creemos que esté perdido, simplemente está extraviado y es cuestión de recuperarlo. Tus palabras finales, Rafael. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Este, eh, palabras finales, agradecido por el tiempo que me has dado en este espacio. Por supuesto, saludos a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Eh, a mis compatriotas venezolanos que sigamos en la lucha. Como te dije anteriormente, eh, Estados Unidos no es el único país para emigrar. Hay muchísimos más en la cual Venezuela podría estar en alto. Nosotros es la primera vez que se ve tantos venezolanos saliendo de nuestra tierra como tal. No piensen que solamente Estados Unidos es la solución. Eh, yo sé que nuestro pueblo puede hacer muchísimo más en otros países, así como en Estados Unidos. Ese es mi mensaje que tengo a los compatriotas venezolanos y que fuerza y resiliencia. Nosotros somos resilientes, Ujú. Y que no pierdan la esperanza, ¿no? Que no la pierdan. todo esto pues simplemente es parte de una circunstancia que se ha presentado, pero que se va a superar de alguna manera. Es así. Bueno, Rafael, un abrazo a la distancia. Recuerden, Igual.
Estamos siempre por Telestar Televisión Supercable Canal 3, también estamos por Canal 11, la red en la ciudad de Huancayo, y a nivel internacional por Virtual Televisión. Un abrazo a la distancia y que todo sea felicidad. Y como siempre, a sonreír. Rafael, feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. Cuídate. Gracias por la oportunidad. Gracias. Suerte. Well, sé que no debes así bailar, como haremos para calmar el furor, aquí frente a toda esta gente, vamos a hacerlo los dos, acércate más y más a mí, un poco más y más. Pues sé que no debes así bailar, como haremos para calmar el furor, aquí frente a toda esta gente, vamos a hacerlo los dos. Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC, contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz. Come to the reef. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión Canal 3 Lima Supercable. No se lo pierda.